Pesca.es. Muy buenas tardes a todos. Que tenemos tres invitados, ya no es, o sea, tenemos dos invitados, ya no es uno, y estaba la configuración mal, me pasa por no probarlo. Muy buenas tardes, un jueves más, vamos a hablar de pesca desde roca, como habéis visto en las historias, tenemos dos invitados muy especiales que vienen directamente desde Ceuta, pero primero empezamos con unas poquitas noticias. Para empezar, a ver, como que veo que no hay quejas, que todo se ve bien, estupendo, maravilloso. Bueno, pues para empezar, la primera noticia del día que la habéis visto en las redes sociales de Río de la Vida es que en La Rioja y en la Comunidad Valenciana ya os podemos confirmar que el pago de la licencia federativa es deducible en la declaración de la renta. Podríamos decir alguna cosa más, pero no la tenemos 100% confirmada y nosotros no contamos las cosas y no está súper contrastada. Y hemos estado hablando con Óscar esta mañana de ese magnífico radio extremeña que es Río de la Vida, y esto es lo que podemos confirmar. En siguientes directos os diremos. Me salto La semana pasada fue el nacional de inland casting, tanto de damas como de hombres. Tenéis las clasificaciones en la web de la federación. La semana que viene es el mundial de feeder de Master Siglo 25 en Fortaén y en Bellús. Los de O25 competirán en Bellús y Masters competirán en Fortaén. Así que si alguien quiere ver feeder de altísimo nivel y aprender, porque os aseguro que siempre se aprende viendo un mundial, o sea, ya están compitiendo. De hecho, mañana es la primera banda y el sábado la segunda, y llevan ya 3 o 4 días hoy el cuarto día de entrenamiento, o sea que están por ahí. Entonces, bueno, el que se quiera pasar va a aprender de feeder a raudales. Lo penúltimo que digo es que los jureles están ahí. El que tenga afición al jigging, al spinning ligero, están. Yo no he hecho el directo pescando jureles porque hacía aire, sino digo, me quedo y yo por el directo he sacado. Yo he hecho el directo porque fui a pescar ayer y os digo que los hay y son jurelas y son buenas de sacar. Y lo último, Alejandro, que esto me lo he callado, que de mano todavía no lo sabe. Ayer se batió el récord del mundo en lance pesado en 125. No sé si decirle a la audiencia. 125 gramos. 125 gramos, ¿qué he dicho? No 125. Venga, vale, digo la cifra. Vais a alucinar donde ponen un plomo de 125 gramos. Fue el deportista Jorge Neves desde Brasil y hizo un lance de 283,05. 283 metros de alce con un... En línea recta medido con láser. Esto es un mundial y yo he estado en los mundiales y os digo que la Federación Internacional de Casting es estricta en las medidas. No llevan anzuelo, no llevan un plomo, pero la doctrina no es un 14, es algo más, ahora mismo no lo sé, pero es algo más. Y luego cuando se bate un récord del mundo, para certificar que es un récord del mundo, comprueban la caña, calibran el hilo en la línea con la que se ha tirado, calibran el bajo, o sea, no se escapa la trampa ahí ni de coña. 283 metros han medido 125 gramos. 225. Ahora se va a quedar esa espalda. Bueno, yo que os tengo que decir, como siempre, que gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí jueves tras jueves. Hoy quiero saludar, porque cada jueves saludo a alguien especial. Hoy saludo a mi hija Natura y a mi mujer Mónica, que me han dicho que me veían, y mi hija me ha mandado un audio antes. Papá, es que no están ahí en casa. Pues bueno, pero lo bueno que es con la tele. Así que saludos. Recordaros también que estos directos, a partir de ahora, esta nueva temporada, los cortamos en shorts y los publicamos en redes sociales para que tengáis la mejor información cortadita, super idea del Prode, y para que la tengáis en esos vídeos de 10, 15, 20 segundos, la mejor información y esos mini tutoriales que estáis viendo mogollón, porque el último mes ha habido un alcance de 500.000 de personas en estos shorts, o sea que ya lo veis en todo el mundo, casi a todas horas. Así que muchísimas gracias. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita para que os suene el móvil cada vez que subamos un vídeo. Y mil gracias a todos, porque es gratis colaborar con nosotros, simplemente nos tenéis que seguir. Y lo último, todos los directos están en formato podcast en Spotify. Correcto. ¿Vale? Saludamos a la audiencia que ya ha comentado, que podemos ver los nombres: César Baltanás, Mónica y Natura, David Almohaya y Bárbara Piña. ¡Hombre, Bárbara! Ahí va. ¿Has vendido el coche? Lo has petado con el vídeo del acuario. No digo pecera, que me crucificó. Lo has petado. Haremos otro vídeo del acuario. Venga, va. Venga, va. Vamos a hablar de pesca desde roca y los invitados atentos que tenemos hoy preparados
vienen directamente desde Ceuta, alguno todavía está constipado que estábamos hablando. El primero y no menos importante es el señor Josep Gas. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Alejandro. Un placer estar con vosotros y espero que tengamos una buena jornada de charla sobre pesca, pesca desde roca, y podamos hablar de campeonato y entre todos podamos sacar alguna conclusión. Bárbara, has visto que este también tiene pecera. El segundo, y es un privilegio tenerlo entre nosotros porque es el actual campeón del mundo de España de pesca desde roca, es el señor José María Pardes. Muy buenas, soy José María y acabo de ser el actual campeón de España de roca y vamos a ver lo que entre uno y otro sacamos las conclusiones y las preguntas, las dudas, todo lo que haga falta. Pues sí, mira, la primera pregunta la lanzo yo porque yo le decía a mi hermano, bueno, pero pesca desde roca, ¿pero esto qué es? ¿Un surcasting? ¿Es un feeder lanzado sin feeder? No sé, ¿es una pesca cercana? ¿Qué tipo de cañas se utilizan y por qué se llama desde roca? Así que esta es mi primera pregunta porque es una modalidad que está a medias entre unas cosas y otras. ¿Cómo definiríais la modalidad? ¿Y qué me contesta? Venga, Josep, tú primero. Vale, oye. Bueno, pues a ver, para mí fue un descubrimiento. La verdad que es una modalidad que, bajo mi punto de vista, es una mezcla entre pesca de embarcación fondeada y surcasting. Sí que es cierto que es bastante complicado en cuanto a el posicionamiento del puesto. Como habréis visto en algunas fotos que más adelante os enseñaremos, es un escenario, en este caso en Ceuta fue un escenario rocoso y la verdad que normalmente hay que llevar poco trasto, cosa que a mí no me caracteriza tampoco, pero bueno, la verdad que intentamos siempre ocupar el mínimo espacio posible y desenvolvernos lo más rápido que podamos. ¿Y por qué dices que se mezcla la pesca desde embarcación y el surcasting? ¿Qué mezclas ahí? ¿Los bajos? Sí, a ver, en cuanto a los bajos, son muy similares a embarcación fondeada y después también, pues en función del escenario que tengamos, pues el tipo de cañas, va desde cañas más sensibles, si hay bastante profundidad, a lo mejor hace falta utilizar alguna caña un poco más dura para también ver picadas, pero a la vez tener potencia para poder levantar el pescado. Y poco más, la verdad que es una pesca, muchas veces la hacemos desde caña en mano para notar más las picadas y también vamos viendo, pues alternando con trenzado o nylon en función de las condiciones del agua. No se ve fácil, ¿eh? No se ve fácil. José María, ¿algo que añadir? Nada, pues eso, que es una pesca que hay que buscar mucho en los hoyos que tienes delante. Los aparejos son, como ha dicho Josep, mezcla entre embarcación y ya lo que va inventando, más largo, más corto, porque es una modalidad muy complicada. No es tan fácil. Hay que darle mucha a la cabeza de buscar los rincones. Entonces es un lance corto incluso por debajo de la caña, entre las piedras. O sea, se llama desde roca porque pescamos sobre rocas y lanzamos sobre rocas. ¿No es así? Sí, sí. Y hay que buscar los tordos que están metidos en los agujeros. No puedes dejar la caña muchas veces en el pincho cuando estamos buscándolos porque a la mínima picada se te queda ahí en el hoyo metido y no lo sacas. Entonces tienes que ser rápido. Cuando sabes que hay tordos, tirarle y sacar. Vamos a poner un poquito de orden. Empezamos por las cañas. Hablarme de las cañas. ¿Qué características cumplen las cañas para practicar la modalidad pesca desde roca? Venga, José María. Pues unas cañas finas de 80, 150, cañas muy finas, muy sensibles, donde el plomo ya lo llevamos desde 80 hasta 120, 130, para poder buscar las distancias, las mareas, que no te lo muevan. Cañas muy sensibles. Y yo tengo también una que me hice con un puntero de 1 metro muy sensible para tirarle con la mano y clavar pescado. Es que tiene complicaciones que tendrás que calentar la cabeza a veces. Va sobre marca. Tu respuesta, José. Sí, a ver, como os he comentado, incluso también las cañas de embarcación fondeada en algunos escenarios son válidas. Más que nada buscamos la sensibilidad de los punteros para ver las picadas y poder identificar enseguida el tipo de pescado que está comiendo.
Es cierto que, pues, por ejemplo, no sé, en mi caso en Ceuta también utilicé cañas de subcasting, en este caso la sangrila, más que nada por la potencia que tenían y pescábamos en un escenario que había bastante profundidad, con lo cual era complicado pescar con cañas blandas, ya que el pescado cuando lo clavabas era difícil subirlo sin enrocar. Muy bien. Creo que queda bastante claro. ¿Cuáles son las especies que soléis sacar en la pesca desde roca? Porque si pescas entre las rocas, puedes sacar los peces pequeños o los peces grandes que van a pescarse a comerse a los peces pequeños. ¿Quién comienza? José María. Pues las especies eran tordos, era mucha doncella, mucha Julia o doncella se le llama. Salía algún mujo, pero muy poco. Esa especie no. O sea, como va por puntuación, vamos buscando las especies lábridos, digamos, que son los que más validez tienen. Que salía de todo un poco. Los tordos, vacas pocas, eh, ¿qué más? Sargos, diría. Pero normalmente ahí en Ceuta ha sido eso, mucho lábrido, mucho pescado de valor, de puntos. Que con 20 piezas de esas, pues ya superaba un mujo de 50 o de 40. Claro, y tampoco hay tantos escenarios donde se cumplan estas características, que tú estés pescando desde roca y enseguida tengas profundidad con ese tipo de peces, porque las doncellas son peces de roca, pero que es raro encontrarlas en la orilla. En Ceuta sí, Ceuta cumplía eso muy bien, que por lo menos yo he ido preparado a eso al 100%. De hecho, yo allí he arreglado muy poco de chambeles, estuve entrenando y yo mi pesquera la llevaba muy clara. Cuando estuve en la parte en el sector D, yo solamente la miré desde arriba, ni la entrené, porque ahí se veía vida. Y es lo que iba buscando. Yo no me la iba a jugar a buscar otras clases de especies de menos valor, pues yo fui a lo que fui, a buscar especies de valor. Porque sabía que 20 o 30 especies de esas, mientras tú buscas una lisa de 40 o de 50, el valor de esos peces le ganaban seguro. No podía entretenerte, rapidez, y cuanto más pescado de ese, mejor. Vuelven a salir las lisas a relucir, que yo muchas veces lo comento, y la lisa, al principio que nunca hemos querido, o que hemos dicho, bueno, para sacar lisas no voy, y ahora la lisa es muchas veces la reina. Un respeto, ¿eh? Cuidado con la lisa, eh. Ahí tiene un conecte. Venga, entró este. Sí. Cuidado con la lisa. Mira, Lisas salieron, dime, tú primero. que lisas salieron tres, pero levantaban los sectores, hacían daño. Cuando ibas buscando con anzuelo más recio o algo, no clavabas doncellas y todo eso, la lisa hacía daño, mucho daño. Y claro, el que llevaba la pesquera clara a lo que iba, pues normalmente los sectores lo ganaban si había especies. Es que no es lo mismo pescar una primera manga, una segunda y una tercera, porque cada vez el pescado es captura y suelta, pero el pescado se lesiona y luego no está igual. No cometamos Voy a hacer una pregunta tonta. No se puede cebar, ¿verdad? En la pesca desde roca. No, para nada. Totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Ahora seguimos con la normativa porque tengo una pregunta desde Facebook que sé que es una broma entre vosotros, ¿vale? Juan Manuel Guardiola, con un 47 de por medio, ¿de qué puede ir? ¿Vale? Venga, con la cara o la pregunta. ¿Podéis preguntarle a José María Paredes que diga la técnica del 47, que le fue muy bien? Venga, va. Cuéntanos cuál es esa anécdota. La técnica del 47, muy buena, claro. Eso fue en la cuarta manga. Es lo típico de la cuarta manga. Va el bingo y ya está. Vale, bueno, Para no va de peces, no va de y líneas. no, los campeonatos de España normalmente son 3 mangas. La cuarta manga es la que hacemos entre amigos después de la entrega de premios, con una tertulia y unas aguas con gas. ¿Vale? A ver, más preguntas. Alejandro Leti dice que se escucha perfecto. Gracias. Javier Robles dice que no des muchas pistas. Bahía de Águilas, que supongo que será algún club, dice, ¿este correcto? Javi Robles dice que en 3 días han aprendido todos. Me acuerdo yo en el 2016 pescando en roca en el puerto de Alicante con boya roja y cangrejo. Vale. Claro, porque pescar desde roca, pero te vale una miga de pan para lisa, te vale un cangrejo para sacar un mero, ¿no? Te vale cualquier gusano, es que te vale todo.
Vale, sí, venga. Sí, desde la roca, claro, cebo para la roca. José María. Pues para la roca, como en Ceuta, por ejemplo, te vale cualquier cebo. Vamos, es que había mucho pescado. Mucho pescado. O sea que con coreano, langostino te valía. O sea, con coreano solo no, nos valía. Yo, la verdad, que el langostino ni lo utilicé prácticamente. A lo mejor lo utilizaba un poco, lo licraba, lo metía por arriba y lo hacía ahí un poco entre las dos cebos, pero nada. Pero bueno, si con cangrejo allí, nada, ahí estás perdido con cangrejo. Te puedes pegar una dorada que te da 1000 puntos, pero de la otra manera vas a juntar 2000. Vale, Josep, que sé que tienes mucha experiencia de la pesca desde roca, porque has pescado mucho en Burriana, sabes bien este coto cómo va y el meter esos bajos ahí entre piedras. Háblanos de los cebos. De los cebos con los que habéis competido y los cebos con los que tú puedas pescar con libre en esta modalidad. Vale, pues sí que es cierto que en el Campeonato de España nos teníamos asignadas 6 cajas de coreano y algo de langostino. El cebo no es libre, a comparación de los campeonatos que, por ejemplo, hacemos por aquí, como comentas en Burriana. Y la pesca fue totalmente diferente. Era una pesca de puntuar, de ir a buscar muchas piezas. Entre las piezas pequeñas, intentar colar alguna pieza grande, que es la que te desmarcaba de básicamente el resto. Y, y poco más. La verdad que es una pesca muy diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí. Lo asemejaría más a una pesca de marcación fondeada en la que tienes que ir buscando especies. En el caso de Ceuta, bajo mi punto de vista, lo vi una pesca muy, muy técnica. A medida que iban avanzando las mangas, se complicaba la cosa. Y bueno, en función de la zona también que cayera, porque había un sector en el que había bastante más pesca, bastante más peces, y el resto de sectores era todo más o menos igual, pero sí que es cierto que en cuanto a cebos, destacar que pescamos principalmente con coreano y como ha comentado José María, bueno, alguna carna de langostino pusimos también, a ver si había una especie más grande o intentar diferenciarnos, pero tampoco marcó mucho la diferencia. Vale, hazme un resumen de las especies, porque antes hemos puesto a hablar y no sé si hemos dado las especies como tal. ¿Qué especies habéis capturado allí? ¿Cuáles son las principales para la pesca desde roca? Bien. En cuanto a especies principales, destacar los lábridos. Había de un montón de tipos, la verdad, lábridos que yo nunca había visto en la vida. Y bueno, entre los lábridos aparecía también alguna especie de sargo, alguna vidriada, algún picudo, como lo conocen el resto de compañeros, o morruda, como decimos por aquí, y poco más. La verdad que era una pesca de morrallear, de intentar encontrar el pescado y aguantarlo, y de ir buscando tanto cerca como más dentro, en función del sitio que te tocara. Cada escenario, cada puesto era un mundo. Podíamos estar pescando unos de una manera y a 10 metros otros totalmente diferente. Vale, hemos hablado de las cañas, hemos hablado de las especies, hemos hablado de los cebos. Vamos a hablar de las líneas, porque antes has dicho que has nombrado el trenzado, has nombrado el menefilamento, no sé, ¿cuántas cañas podéis tener montadas? Entiendo que en acción de pesca solo una, porque me he leído la convocatoria antes, pero ¿cuántas cañas tenéis o podéis tener preparadas sin tener el bajo puesto? Que sé que no se puede tener ni el bajo ni el señuelo si fuera pesca con señuelo. Cuéntame un poco las líneas para esta modalidad. O sea, En cuanto a las líneas, pues a ver, en mi caso a mí me gusta bastante el trenzado. Como os he comentado, es herencia de la embarcación fondeada. Es un tipo de línea que puedes ver mejor las picadas y sí que es cierto porque pierdes bastante más picadas, pero en situaciones como por ejemplo Ceuta, a mí me funcionó bien. En mi caso, por ejemplo, en la primera manga tenía corriente dentro, no notaba las picadas. Empecé pescando con nylon, no acababa de notar el pescado y sí que es cierto que el trenzado me ayudó a diferenciarme un poco ahí. No sé, hay gente que utiliza nylon desde el 0,25 de línea, incluso a 0,40. Hay compañeros que están acostumbrados a pescar con línea más gruesa y les va bien, la verdad. Pero principalmente yo pues, suelo llevar algo montado con nylon y luego con trenzado. y José María, ¿tienes algo que aportar a las líneas? Yo no, yo más o menos del estilo, solo que yo en mis cañas finas le pongo nylon del 30, del 35, monté dos 30, 35 y la de 3 piezas con trenzado. Vale, pues vamos con una pregunta de Facebook que siempre nos gusta
atender a vuestras Sí, preguntas. José Antonio Cruz nos pregunta desde Facebook, ¿no? Sí. Muy buenas. Buscando la especie de la mojarra, ¿qué colores de bollitas suelen ir mejor? Buenas tardes, Marcos. Venga, para la mojarra. ¿Y qué es una mojarra? ¿Qué otro nombre tiene? Yo no lo sé. ¿Una parrilló? No diría, supongo que dirá. Bueno, en cuanto a... Espera, empecemos por ahí. ¿Qué es una mojarra? ¿Otro nombre para la mojarra? Una vidriera, una vidriera. Una avenida. Vale, gracias. ¿Ves? Tenemos para todo. Adelante con la mojarra. Bollitas para la mojarra. En cuanto a las bollitas y colores de perlas flotantes, depende también del color del agua, creo yo. No puedes decir esta boya funciona para esta especie. En el caso de Ceuta fue bastante random en el sentido de que no podías obtener una lógica. Nosotros, por ejemplo, la selección valenciana, la selección valenciana sí que es verdad que hicimos una piña, fue un campeonato que personalmente me encantó por la relación que teníamos todos y no pudimos sacar la conclusión de decir con esta boya sacamos esta especie o con la otra, porque en cada sitio, en cada puesto era completamente diferente. Era encontrar el pescado y ver de qué manera comían. O sea, como conclusión, una cosa que voy descubriendo de esta modalidad es que es una modalidad muy de tener o saber que adaptarse a las circunstancias de las especies, de los fondos y del pesquero, ¿no? Porque no hemos hablado del pesquero, pero al final el pescado es de roca, que no siempre son rocas, a veces es un poco más plano, ¿no? ¿Cómo os adaptáis a la zona? Y explicar un poco cómo es la zona, y ahora sí que vamos a ver ya alguna foto para que nos pongamos un poco en situación, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí. Bueno, viendo esta foto, cómodo no se pesca, ¿eh? ¿Cuántas horas Muy estáis incómodo. ahí? ¿Cuántas horas estáis ahí? ¿4 o 5? Pues Pues cada manga, a mí me tocó en la primera. Vale, habla. sí, sí, cada manga eran 3 horas y, a ver, pues básicamente teníamos ahí un tiempo para ir preparando todo. De comentar que es una odisea montarte el puesto porque son puestos muy estrechos, complicado el acceso y padecer bastante. Y en cuanto a plantar la caña y tal, es complicado. Muchas veces tienes que tener la caña en la mano o ingeniarte algún artilugio en el cubo o eso para poder tener la caña en el sitio correcto. Porque entiendo que se puede tener la caña en la mano. Sí, sí. Sí, sí, se puede y se debe. Y la mayoría ya hacéis caña en la mano, por lo que me estás contando. Pues a ver, en cuanto Yo soy a de la caña, pincho. Sí, ¿no? Vale, que dices que eres más de dejar en el pincho. Y mientras vas preparando cebos, vas arreglando un poco la zona, vas... Más vale. Si es una zona de tordos, me gusta más tenerlo a la mano. Pero si es una zona donde hay doncellicas, alguna vidriera, me gusta más dejarla en el pincho y ir arreglando los aparejos de la percha. ¿Por qué? Porque el tordo es una picada muy bestia, ¿no? Muy agresiva, muy rom. El tordo se encueva y ya está. Pierde aparejo, pérdida de tiempo. Es un tío pesado el tordo, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Sí, es duro. Por pequeño que sea, es duro. Mi abuelo Juan decía, más vale pescar incómodo que trabajar cómodo. Més val mitjar en pena que... Bueno, lo decía valenciano y con comer, ¿no? Més val mitjar en pena que treballar a gust. Pero sí, lo podemos hacer el trato. Pero los pescadores tenemos ese aguante, esa ilusión que no nos puede, no vamos, eso tiene una potencia brutal. Cuando te entra el gusanillo de una modalidad o pones el objetivo en un concurso, en un nacional, en un social, en una quedada, eso tiene una potencia que no lo para, vamos, nadie. Vale, vamos a hablar de los bajos. Los bajos los adaptáis más al fondo, más a la modalidad, más al cebo. Claro, como es una modalidad en la que te has de adaptar tanto a lo que te encuentres, ¿cómo es esa preparación de los bajos? Porque siempre haces una estimación de, bueno, pues esto puede ser aquí, averiguas y te montas un montón de bajos. Pero luego cuando sabes lo que funciona, yo sé que en el hotel dormís poco porque ponéis a volver a montar esos bajos y adaptar mucho de lo que llevas a lo que funciona para el día siguiente. Pero aquí, ¿cómo lo hacéis? Se llama la importancia de pescar en casa. Hombre, ¿cómo lo hacéis aquí? Yo por lo menos, todo lo que me llevé de aquí preparado fue lo que me funcionó. Porque iba, como digo, a la pesca del ábrido, digamos. Yo ya me informé de la zona desde casa, pedí información sobre los sitios, luego fuimos, lo entrenamos algo y yo sobre lo que vi, digo, pues perfecto, lo que tengo es lo que llevo.
Eso es jugar con ventaja y eso es tener ahí esa pequeña suerte. Muy bien. Sigo leyendo comentarios de Facebook. José Antonio Cruz respondía a mi pregunta de qué es una mojarra, que es una vidriera. Nosotros llamamos una vidriera o una vidriera. Quito dice que es una modalidad muy técnica. Te doy toda la razón, porque yo, digamos que la estoy descubriendo más a fondo ahora. Y sí que es verdad, porque por lo que nos están contando, no a la playa yo me voy con 2 largas y con otro parejo que tenga boyas, con 2 un poco más cortas. No soy de tres anzuelos. Y casi lo aciertas, por lo menos en esta zona. Pero aquí, no sé, me llevaría 3 cortas con boyas amarillas y rojas. Tiene que estar en mal. Veríamos. Dice Paco González que la pesca desde roca caña en la mano. Sí, estamos viendo que sí. Francisco Fuster, buenas tardes. Paco González repite el comentario y dice, como te pique un tordo y no tengas la caña en la mano, No lo sacas. aparejo al aire. El anzuelo por lo menos, seguro. Y Cristian Belis nos da las buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Pero realmente, ¿a qué distancia se lanza? O sea, ¿puedes lanzar por debajo de la caña? No, la pregunta es, ¿puedes lanzar por arriba? ¿O puedes lanzar por arriba? Sí, sin problema. Está permitido. Sí. Vale. O sea, esto es como cuando pescábamos de jovencitos con los burrés, Sí, pescar ahí. pero en competición. Yo pesqué varias veces con el pie en los plomos. O sea, con el plomo en los pies. Si En los mismos pies. Si quieres poner el pie en el plomo también, ¿eh? ¿Para qué te lo vas a mojar? Sí. Prohibido no está. ¿Vosotros sois más de meter el aparejo entre las piedras, pero o sea, buscar el agujero y meterlo hasta el fondo, o buscar ese medio metrito por delante de la zona donde terminan las piedras? A ver, yo creo que depende, porque, no sé, en la primera manga, por ejemplo, sí que es cierto que la actividad del pescado era completamente diferente a la última manga. Bajo mi punto de vista, la última manga fue bastante dura. No sé José María cómo lo tuvo, pero en mi caso fue bastante dura. Y es cierto que sí que en función del sitio, pues ibas viendo los agujeros que tenías delante para lo que estábamos comentando. Habían piezas que, pues, los tordos concretamente, puntúan bastante y había que intentar conseguir cazar alguno. Y normalmente están entre los huecos que tienes más cerca del puesto. No quiere decir que dentro no haya ninguno, pero sí que intentabas como limpiar la zona de delante y una vez limpiabas delante ya te ibas dentro. ¿Y cómo va la puntuación en función de las especies? ¿Qué es lo que más se busca? ¿El tordo es lo que más, o la dorada es lo que más puntúa? ¿O va por tipos de pez, selecto, azul? ¿Cómo funciona? Los lábridos, digamos, como son especies que, digamos, las que más les cuesta crecer, pues son las de más valor. Esos peces dan más valor de puntos. No es lo mismo pillar una doblada de 12 que un lábrido de 12. Da, ¿Y la tabla de puntos es la misma que se utiliza en Surcasting? Porque las especies son sí, parecidas. la misma, creo que es la misma, sí. ¿Es la misma, Chusán? La misma. Sí. Vale. Y tendréis un mínimo de talla como un corcheo, ¿no? Porque al final las especies son casi como las del corcheo. 12 mínimo, ¿no? 12. Todo por debajo de 12, un punto. Muy bien. Vale, porque es captura y suelta. Captura y suelta. Cuidado. Vale, ahora sabiendo que es una modalidad multiespecie, hago una primera pregunta. ¿Qué número de capturas tenéis en 3 horas? Para ganar una manga, ¿cuántas capturas más o menos tienes que sacar? ¿O cuántas habéis sacado vosotros en el último nacional? Yo sé. Pues depende como os comentaba, depende del sector. Es cierto que había un sector que era el sector D, que este es el que comentábamos del cementerio. Ahí hubo gente que hizo una media de 100 piezas. Y sí que es cierto que en Alfax, donde estuvimos, en mi caso yo estuve las 3 mangas allí, yo calculaba una media de unas 30 piezas para poder estar arriba en cada sector. Claro, entonces es una pesca súper activa porque en las piedras están llenas de peces a priori. Entonces, que tú no haces casi esperas. O sea, es lanzar y casi un minuto o como mucho y para afuera, ¿no? Lo acabo de calcular. El 100 piezas. No. No es tan fácil. No es tan fácil. Espera, antes de que lo El digas. espigón no era así. Espera, José María. El espigón no era así. La última manga sí era rapidez. Pero el espigón era muy duro. Él lo pasó, pero yo pesqué las 2 primeras en el espigón y ya la segunda manga se notó que ya el pescado no comía igual. No, ahora algo de su mano. Ahí. Vale. Es que, mira, no sé. Es un poco raro. Hola. Sí, se oye. Hola, José María.
Sí. Ah, vale, vale. Es que cuando va tan bien y el silencio es tan sepulcral, digo, ostras, ¿qué pasa? Ah. Que lo oigo, pero sí. 100 piezas en 3 horas, 3 horas, ¿no, Josep, de manera? Sí, Sí, 100 piezas en 3 horas es una pieza cada 1,8 minutos. Eso es correcto, eso es correcto. Vale, entonces, la siguiente pregunta que me viene al pelo, ¿a cuál? Es, ¿qué anzuelos utilizan? Es que va a quedar malita. ¿Qué anzuelos utilizáis para descarnar tan rápido? Y ahora digo yo utilizaría uno con la pala larga para tenerlo a mano, porque además esos peces comerán con bastante voracidad, al no tener un gran tamaño que van muy locos los chiquitines. A ver, que me enseñas anzuelos. Mira, eso los tiene Josep en la tienda, ¿eh? ¿Qué pasa? Del 8 y de pala larga. El 8. Mira, mira. Sí. Acertado. Sí, sí. Claro, claro. Es que si no, a ver cómo lo desanzuelas. Además, los peces de roca siempre suelen ser peces Y hay que cortar bastante anzuelo. Hay que cortar para respetar Cortar el pez y no bastante. arrancarle la cara. Correcto. Claro. Vale. La técnica, para que quede claro, es si traga o si viene muy bien clavado, lo cortas, porque es mejor cortarlo y dejar el anzuelo bien puesto, porque ese anzuelo después se suelta solo o es biodegradable, se oxida y se suelta, porque si estiramos, pues jodemos al pez y lo matamos, y primera, que no hay que matarlo, segunda, que no te puntúa. Vale. La respuesta es muy evidente, pero la lanzo para que la audiencia lo sepa. ¿Se puede utilizar desanzuelador? no, está totalmente prohibido y como comentabais vosotros, una vez el pescado se ha tragado es más interesante cortar, no perder el tiempo y sacar otro bajo. Yo en mi caso, por ejemplo, como comentaba José María, anzuelos de pala, yo utilicé el Tokori de Vulcana Fishing en el número 9 y la verdad que me fue muy bien. Sí que es cierto que lo que hemos hablado, un pescado tragado merece la pena cortar, bajo nuevo y a seguir. Mira, mira. Y de paso te sumas lo que pesa el anzuelo. ¿Esto qué? Me despense. Hostia, eso debe ser muy dañar, ¿eh? ¿Por qué no se puede utilizar el desen... Para subir, para cuidar. Para no darle ahí caña al animal? A ver, que leo comentarios, que hay un montón. Que te pico en todo, vale, 6 tardes. Se puntúa como en Surcasting, gracias. Quito, es la misma tabla que en Marco está, vale, la misma tabla. Fue una pena que se metiera el alga en Alfau. Venga, vamos a hablar de las algas. Se os metió el alga, le dice Quitos. Sí, sí. ¿Y cómo os defendéis con eso? Porque en Surcasting sí os he visto recoger desde arriba de un cubo, poner 2 picas una encima de la otra y la caña está de arriba de la segunda para que tiene un toque las algas. Pero que vais más limitados de sitio y de material y posibilidades. ¿Cómo lo hacéis con las algas? Yo concretamente estuve pescando a la izquierda de Quitos, la verdad que estuvimos los dos ahí padeciendo y es cierto que la última manga, por ejemplo, tanto a mí me pasó en la primera también, los 5 o 10 primeros metros desde los pies era todo alga, incluso en la tercera manga yo saqué 2 bolsas y había bastante enganche. Entonces sí que es cierto que buscamos otras distancias y intentar localizar el pescado. Y evidentemente, el estar pescando tan cerca, el mar tiene que estar bueno, porque al mínimo que se pique te mojas. O pescas mojándote. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en la primera manga, me puse en una piedra que como no estamos acostumbrados aquí, que no hay tanta marea, y subió la marea y bueno, pues se me llevó una carpeta de aparejos entera, una caja de plomos, fue bastante caótico. Pero bueno, ahí descubrí Ceuta y las mareas, que es otro rollo. Claro. No, pero es súper interesante la modalidad. Esa pecera que tienes ahí detrás, ¿pecera? Pecera. No, acuario. Acuario, vale. Veo que es de agua salada, ¿verdad? No, es agua dulce, son cíclidos. ¿Son qué? Cíclidos, africanos. Es un seguidor. Un seguidor en TikTok. Un seguidor de TikTok. Gracias. No sé quién eres, pero gracias. Y tú, porque hicimos un vídeo con Pina, con Bárbara Pina, y se viralizó. No sé cuántas visitas tiene ahora, pero otro seguidor. Pero se viralizó y hablábamos de que ella se fijaba antes en su acuario antes de ir a pescar y se reflejaba si las carpas que tenían en su acuario estaban más bajitas, pues ella decía, van a comer poco. Y si veía que movían en todas las alturas, también han notado eso porque es un dato súper curioso de los acuarios. Sí. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, ayer
Bueno, yo entendí que sería un buen día de pesca porque es cierto que todos los peces del acuario estaban moviéndose constantemente, pidiendo comida y sí que ves eso que comentaba. Ayer fue un buen día de pesca. Sí, sí que se aprecia bastante, la verdad. No sé si tiene relación, pero sí que los ves moviéndose más o más quietos, más en el fondo. Mira, si alguien tiene una aplicación que te dé la actividad de los peces, por favor, vamos a cerrar el círculo con esto, porque Josep dice que en su acuario los peces ellos sí tienen un poco más de actividad, estaban como más agitados. Yo fui a pescar, que puedo ir poco por desgracia, y leche me divertí. Miradme si ayer entre las 5 y las 9, por ejemplo, por la tarde, la actividad la marcaba alta. Porque si es así ya nos coronamos. Hombre. Otra pregunta. Esto me parece muy guay. ¿Vosotros pensáis, o sois de los que pensáis, que cuando va a cambiar el tiempo, el pescado el día de antes baja mucho la actividad? José María, lo has experimentado. De decir, hostia, no come nada. En mi caso, me gusta, me gusta. Yo es según cuando va a cambiar el tiempo y si es que es la marea, yo me fijo mucho en la marea. Cuando va a cambiar el tiempo y hace mucha marea, sí, la verdad que baja. Pero cuando va a cambiar el tiempo otro día y tiene buena marea, que puedes pescar, para mí son los mejores días. Yo pienso lo mismo, cuando va a cambiar el tiempo, incluso si va a peor, pero la luna no respeta el mar y el mar está bueno, porque a mí a veces me ha pasado que dices, hostia, está lloviendo y me toca irme. Y está comiendo las doradas y te tienes que ir porque viene un tormentón del copón. Y una vez, un 24 de diciembre, mi hermano y yo nos fuimos a pescar por la mañana al día de Nochebuena, a marjalear bases, y saltaban porque dejabas el señuelo colgando de una rama 2 dedos y saltaban a comérselo. Y dijimos, ¿qué pasa? Y venía un tormentón del 15. Pues a mí no me gustan las pretormentas. No. Me gustan las mareas eléctricas en el horizonte. Pero esto es igual que cuando preguntas si te gusta la luna llena o no para pescar, porque hay gente que ha pescado, ha hecho grandes pesqueras con luna llena y hay gente que no. Pero o el poniente o el levante. Correcto. Tenemos para una hora más de día. No podemos asegurar nada porque hay opiniones para todos los gustos y a todo el mundo le ha pasado de todo. Entonces, es difícil asegurar nada. Pues mira, me lo voy a comer, porque Anzuelo Guanche, que por cierto dice que me encantan vuestros directos, muchas gracias, dice que el día de antes más bien están más activos. Pues no ha sido mi suerte, ¿qué quieres que te diga? Pero yo es la percepción que tengo. Otro seguidor de TikTok. Muchas gracias. Oh my God. Vamos a ver los comentarios. Pero vamos, la clave para sacar peces es ir a pescar más peces. Porque porras nos comemos todos. Pero al final dices, es que fulanito, es que este siempre saca peces, claro, que va mucho. Hay que ir todo lo que se pueda. Al final, Muchos años detrás, probando. correcto. Porque Huáscona, por ejemplo, que es pescador de doradas, principalmente, dices que hay que hacer horas, porque me puedo comer 5 porras seguidas. Ahora, cuando saca la dorada, es como el bicharraco que va ahí detrás. Pues pasan el kilo casi siempre. Pero hay que entrenarlas. Me habéis pasado muy rápido lo de los anzuelos, yo digo, yo con esto tengo ahí tema para 20 minutos. Mira, piensa que los peces de roca, como van picando las algas, todos tienen un poquito de diente como a la salva. Al final tienes que coger anzuelos de pala larga, casi preciso, casi siempre. Y luego, mira, otra pregunta. Fluorine fluorocarbono para las gametas para que no se vea, porque al final entiendo que entre rocas el agua está bastante limpia. Y ahora Josep me dirá, depende. Pero claro, normalmente el agua está un poco más. Bueno, o puede que esté, no lo voy a decir nuevamente, pues diré presuntamente para que no me denuncien. Si está el agua muy limpia, en esta modalidad, fluorine, fluorocarbono, ¿cómo hacéis los gametas? Va, venga, Josep. Espera, que no te oigo. Ahora no te oigo, espera, ahora te oigo. En mi caso yo utilizo fluorocarbono y pocas veces utilizo fluorine, la verdad. Es cierto que en el caso de Ceuta el agua estaba muy clara, aunque hubiera alga, estaba muy, muy clara. Pero es lo que hablábamos, va en función de la actividad. Al principio no, a mí, por ejemplo, no me marcó demasiado el diámetro del hilo. Sí que es cierto que en la última manga fue diferente. Voy a sacar un tema polémico y es un tema que también se viralizó mucho y es el color del hilo. Estáis pescando en aguas claras y cerca. ¿Qué colores en el hilo utilizáis para pescar a la modalidad de pesca desde roca? ¿Influye? Venga, José María. Digo, el hilo normal. En este caso utilicé estos dos. A ver, No vemos nada. que me entiendo. Al revés, Chuco, al revés. Ahí.
O sea, nada, ni invisible, ni mete carena, ni rojo, ni negro, nada, un hilo normal. Eso es un fluorocarbono. Vale. Sí. Fluorocarbono y un fluorocarbono 100%. Estupendo. Sí, sí, del 24, ahí potente. Sí, el del 24 lo puse por si había que tirarle un poquillo más para la resistencia del tordo cuando viene de fuera o algo, viene recogiendo más rápido, para que no cortaran. Entonces, repito la pregunta de otra forma. ¿Crees que el color de los bajos de los anzuelos, del vídeo de los anzuelos, influye? ¿Se ve más, se ve menos en función de la profundidad? Yo creo que ahí no influía mucho. Ahí no influía mucho. Vale. Mientras vais hablando, como cuando no me veis en la cámara, yo voy tramando cosas. Tengo una sorpresa para vosotros dos, porque mi mano ya lo he visto, me he visto hablar. No. Muy buenas tardes, damos la bienvenida al señor Marcos Carreño. ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? No me viene ni puta idea. Ponte en horizontal, Marcos. Hola, Marcos. No sabía que estuviste allí. No, desactiva el giroscopio. Estoy en ello. Tranquilo. ¿Te has pillado así fragante? He visto el comentario y le digo, vamos para adelante. Luego estoy en el sofá y de relax. Ahora creo que... ahora sí. Bueno, Marcos. Bueno, ¿Qué tal, gente? no presento a Marcos porque lo habéis visto un montón de directos, tiene un montón de shows con nosotros explicando boyas, aparejos, ¿vale? Marcos Carreño Quitos, desde la maravillosa ciudad de Oviedo. Le he hecho un reportaje a mi hermano para caza y pesca, comparando la pesca del Levante con la pesca en el norte, del Surcasting. Reportajazo de media hora que está colgado en Movistar Plus, Surcasting Amares se llama. Y estuvo Marcos, que es la primera vez que estuvo pescando en las playas de Castellón. Y comiéndose una paella con sangría y carajillo. Hizo un completo. El Cohen de Burriana, la paella, el carajillo y el mundo. El postre. De verdad que fue increíble. Bueno, no sé qué iba a decir. Sí, que el reportaje, el Surcasting Amares. Marcos estuvo en Castellón, se estrenó en Castellón. Y luego nos fuimos a la playa de Vega. Y allí hicimos un pesquerón en un día increíblemente bueno para ser de esa playa. Y ya no cuento más. Solo digo que conseguí, bueno, yo no, el mar consiguió sorprender a una persona acostumbrada a pescar en el Cantábrico. ¿Cuáles fueron las sorpresas? Vais a alucinar, pero tenéis que ver el reportaje, si no os me cortan el pelo. Pero hay cosas muy guapas en este reportaje. Bueno, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo el directo? ¿Tienes algo que aportar en cuanto a cañas, cebos, anzuelos, boyas, hilos, pesquero de fondo y experiencias? Que me voy a ver. Bueno, pues lo primero dar la enhorabuena tanto a la selección murciana como a la selección valenciana. Hicieron un trabajo excepcional, se los veía muy unidos y al final, bueno, el trabajo dio su recompensa. Tanto José María como José y tal son dos auténticos cracks, da gusto escucharles y la verdad que a mí personalmente me gustó mucho pescar con ellos. Y no hay mucho más que aportar a lo que ellos aportan. Al final, los anzuelos, hilos, cañas, una caña muy marcadora, una caña que te aportase, que nada más que picase los sintieses en la mano. Un poco lo que os comentaron ellos. Fue una pena el tema de las algas. Se metió mucha alga. De martes justo se metió la alga. Y si no, pues tanto en Alfau como en el cementerio. Y es verdad que en el cementerio se pescó mucho. Ya os comentaron mangas de gente con 100 piezas. Y en Alfau, pues nos comentaba Rafa de allí de Ceuta que se hubiese pescado más y piezas más grandes. Pero la verdad que las selecciones de Murcia y de Valencia hicieron un trabajo espectacular. Y mi más sincera enhorabuena para ellos. Sí, está siempre tan correcto, Marcos. Es una maravilla. Cuando me dices, si quieres entro, digo, trae esto así, no te tengo nada que explicar si eres una bestia del directo. Mira, os lanzo una pregunta, un comentario que os va a hacer mucha curiosidad desde Instagram, Andrea Pina, que todos la conocéis, que Andrea pensaba que el pesca desde roca era surcasting desde roca. Y tengo que reconocer que yo también. Yo también. Hemos descubierto la modalidad para mucha gente, ¿eh? Porque no tenía ni idea de esta modalidad. Y lleva el 15 campeonato de España, que no es de ayer.
A ver, que había otro comentario sobre las lisas en Instagram, que lo busco, me encantas de antes. Para pescar a la lisa surcasting, maravilloso, para que todos pescan a surcasting. ¿Qué diámetro de hilo y tamaño de anzuelos utilizáis? Casi telegráfico, por favor. Quien quiera. Diámetro para la lisa y Yo de anzuelos. eso ni idea, Tito. Yo de eso, del subcasting, Venga, Josep. A ver, nuestra zona en concreto, la verdad que es una pesquera que no hacemos mucho. Sí que cuando hemos tenido la oportunidad de pescarlas hay que mirar bastante el tamaño de la lisa, ver también la zona y mirar un poco el tamaño principalmente, porque en función del tamaño se utilizará un anzuelo u otro. A que meto No José tiene nada que Murcia ver en una directo y lisa. pregunta. No, José Murcia no pesca porcheo. Ah, surcas. Pero pesca la lisa y la ciudad misma. Sí, pero mira, para pescar lisas a corcho hay que pescar muy fino. Sí. Muy fino. Y a lo mejor poner una bolita en la puntita del anzuelo, incluso la caña en la mano y nada más ves que es pum pam, ¿vale? Y después los pescadores de surcasting están sacando lisas a surcasting. Con anzuelos ahí, con un gusano enorme. No es tan así. ¿No? Espera, que le ha pasado la pelota a Marco. Este ha caído así como Clint Eastwood. Ahora no más ventajas, esto era así. Él lo ha querido, él lo ha podido, pues para ti. Bueno, por ejemplo, aquí en el norte, que las lisas lo tenemos menos, sí que tenemos muiles. ¿Cómo los pescamos? Siempre lo normal, con hilos que claven muchísimo, porque al final la lisa, tanto la lisa como el muil, chupa el cebo, entonces cuando lo va chupando se clava. Hilos de diámetros muy finos, normalmente aquí llegan a bajar a un 16. Incluso si hay que estar el día muy claro, hay que bajar un pelín más. Se utiliza mucho el foam blanco, gametas muy largas que le den mucha naturalidad al cebo. Y la verdad que es una pesca que se suele hacer de día y que necesitamos engañar al pez. Entonces buscamos la máxima naturalidad, la máxima transparencia y al final bueno, que el engaño sea lo más eficaz posible. Pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, aquí en el norte tenemos playas que estén cerca de rías, cerca de puertos, que al final tienen estos muiles grandes que pueden llegar a pasar los 50 centímetros, 60 centímetros, y entonces, bueno, sí es verdad que si tienen mucho porte, hay que tener mucho cuidado, no apretar cuando pican porque marcha con todo. ¿Sabes una cosa que me sorprende y no sé, que me llama la atención? Que siempre dices, Marcos, la naturalidad. Siempre que hablamos de pesca, me nombras la naturalidad. Sí, yo siempre que hablo con Pepe Alós, el tema de el cebado, el engaño está ahí, en cómo cebas y hay que darle la máxima naturalidad siempre al En cebo. cómo carnas. La presentación. Nosotros lo llamamos Exactamente. carnar, vale, sí. Ujú. La presentación. Vale, Paco González dice desde Facebook, contestando rápidamente a la pregunta, dice que para la lisa, madres del 30, anzuelos del 6 y gametas del 18. No me parece mal. Y luego creo que vi un comentario en Instagram. En Canarias las pescan hasta de 5 kilos, normalmente con pan flotante y poteras. Eso te lo diré yo el día 20, que estoy allí. Vamos a comprobar. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Poquita cosa, ¿no? Poquita cosa. Vale, bueno, y sí has destacado, Marcos, cuando has entrado, el compañerismo entre la gente de la selección valenciana. Y sí me gustaría poner en valor que eso, la actitud, el hacer equipo, también hace que el equipo, o incluso que alguno del equipo pueda ganar en la individual por la predisposición que lleva a hacer las cosas bien y la concentración. O sea, cuando un equipo va como equipo y comparten y se cuentan las cosas y van juntos, uniformados y las cosas bien hechas y sin tonterías, luego en la playa las cosas salen mejor. ¿Qué piensas sobre esto? Seguro que como yo. Hay una cosa muy clara. Si tú estás dentro de la selección, de los cuatro que puntúan para la selección, y haces una buena actuación individual, la selección se verá favorecido por tu clasificación. Entonces, al final, esconder a tus propios compañeros con qué vas a pescar o las cosas como las haces,
pues eso va en detrimento de la selección. La verdad que, lo vuelvo a repetir, tanto la selección valenciana como la selección murciana, pues tengo muchos amigos allí, muy buena gente, ya bajaron de lunes por la noche, ya hubo gente que bajó en dirección a Ceuta y al final muchas veces el trabajo no da su fruto porque la pesca es muy caprichosa, ¿no? Pero sí es verdad que si lo trabajas, si pruebas, si ves un poco cómo está el pescado, cómo come, cómo todo, pues al final suele dar sus frutos. Sí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Notaron mucha diferencia entre la pesca de escollera a la playa? Sí, ¿no? Bastante, yo por lo menos bastante. ¿A la playa te refieres a Benzu? Sí, que sé que estuviste entrenando ahí en Bezu. Sí, yo sí la noté. Lo que pasa es que había mucha alga. Ahí Sí. está. Era, Benzu se veía bastante rica en pescado, se veía bastante. En la escollera estaba claro que cuando pescáramos una manga o dos, se iba a notar mucho la diferencia de peces. Luego en la tercera, yo tuve la suerte de irme al cementerio, la tercera manga. Pero la tercera yo sabía que iba a ser muy complicado todavía en la escollera. Y Benzu se veía vida. Lanzaras donde lanzaras, era pescado. Siempre para allá, para acá, para todos lados. Mucho pescado también. Hombre, para sacar 100 peces tiene que ser así. Y nosotros en nuestro caso, por ejemplo, la idea nuestra era pescar, era entrenar el día de antes, pero una vez llegamos allí y vimos pues toda la historia que había con las algas y tal, decidimos que no merecía la pena el entrenar porque era romper mucho material, era padecer y realmente no sabíamos si íbamos a pescar allí o no. Por lo cual optamos por ver eh, cómo el resto de gente iba moviéndose, iban pescando, viendo las playas y nada, decidimos pues, pescar de manera conjunta y la verdad que lo que comentábamos, era también el primer año que llevábamos un capitán, desde aquí mencionar a Juanfran que lo hizo de 10, creo que un capitán es los ojos de todo pescador de la selección y en este caso nos valió de mucho. Y luego lo que comentaba Marcos, que fuimos una piña, la verdad que estuvo muy bien y eso nos ayudó mucho porque creo que no nos ocultamos nadie nada, fuimos todos a una y sabíamos que si el resultado global era bueno, el individual también saldría. Ahí es donde la pesca se convierte en un deporte. Sí, sí. Me encanta escucharos hablar así y tratar una competición y el deporte con la seriedad de que seguro que muchos se sorprenden de lo que están escuchando, pero esto es nuestro puto deporte. Y ahora me corto. Vale, tengo una pregunta más que por cierto se me olvidaba. Hablar de los plomos. ¿Qué tipo de plomos utilizáis para pescar desde roca? Sabiendo que en el fondo muy probablemente haya rocas. José María. Pues en mi caso mismo yo pesqué con termolino, plomo de 80, 70, 80 con alas, de 100 y 120. En mi caso. Vale. Josep. Sí, yo en mi caso, a ver, yo por ejemplo no soy muy fan del temolino, sé que hay gente que lo utiliza, ¿Qué es me el siento más temolino? como. Temolino es un plomo que lleva como una especie de tubo de plástico arriba, Ah, que vale. teóricamente te ayuda bastante a no enrocar tanto. Y que es cierto que, pues, por ejemplo, en mi caso no noto tanto las picadas con ese tipo de plomos y opto más por a lo mejor un plomo de embarcación fondeada o un plomo de alas, que me ayuda bastante más, tanto en desenrocar un plomo como en notar las picadas. ¿Y los utilizáis estos que van forrados de arena, así más marrones que Camuflados, se utilicen, con colores. camuflados, o Estos mejor blancos o blancos. Espera que falta vaquitos. ¿Tú qué has utilizado, Marcos? Pues yo soy de la misma opinión que Guas. Al final, cuando tú le pones el termolino al aparejo, el aparejo no trabaja igual que cuando le pones un plomo, por ejemplo, de alas o de pera. Si yo también, si puedo, intento poner otros plomos. Y como decía José María, al final, para pescar más cerca, 60, 80 gramos. Y después sí que hubo gente que encontró el pescado pues un poco más lejos, un poco como a los 60, 70 metros y había algo más de corriente. Por ejemplo, para los sectores A y B sí que se notaba un poco más de corriente y había que poner un poco más de plomo. Había que los 120 gramos. La gente, cuando, sobre todo en la última manga, que estaba el pescado ya un poco más delicado, y utilizaron cañas más duras y ponían más plomo.
plomo de pera y tal, pero ya con gramajes más sobre los 120 gramos. Vale, una última pregunta, que estamos en tiempo, que creo que estará respondida, pero no quiero que nadie se quede con las dudas. Iván Montañés Vidal, desde YouTube, dice que qué diámetro, una pregunta sobre las gametas, ¿qué diámetro usan? Entiendo que para la pesca desde roca, porque claro, es un entorno peligroso por mucha roca. ¿Qué diámetros habéis utilizado rápidamente, José María? Pues yo en mi caso he utilizado 20, 22, 24 y 26. Según la especie. O sea, para las doncellas más finos, si habían tordos le metía un 22, iba escalonando. Tengo muchos aparejos hechos y según el puesto, pues voy escalonando, lo voy armando sobre la pesca, voy armando lo que mejor me va dando. Vale. Josep, Marcos, del 20 al 26 también, ¿alguna diferencia? Sí, de 20-26, pero bueno, como le comenté a Marcos en su día, en la última manga, por ejemplo, a mí me dio bastante resultado el pescar un poquito más fino. Sí que es cierto que el pescado estaba bastante machacado ahí en Alfax. Vimos que el número de piezas menguó bastante y a mí, por ejemplo, me funcionó ir un poquito más fino. Vale. Sí, yo también empecé pescando con un 23, después bajé a un 20 y yo llegué a un 18. No tan fino como pescó Was, pero sí que se notaba que en la última manga había que pescar. Es más, tendría que haber pescado más fino todavía de lo que pesqué. Pero sí que lo normal cuando pescas en este tipo de pesca es, si hay mucho pescado, no necesitas ir tan fino. O sea, como dijo José María, un 26, un 26, un 23, porque es un pescado de roca, es un pescado que come muy voraz, entonces no necesitas ir fino, pero sí que en competición, imagínate, 42 personas pegando plomazos en un mismo sitio, sacando, el pescado se emballa, el pescado está ya muy maleado, entonces sí es verdad que hay que bajar, pero por cosa de la competición, no porque el pescado no, si tú fueses a la escollera y fueses en un día normal, no necesitarías bajar, podrías pescar más gordo. El cementerio era muy diferente. Tiene pinta de ese 14 irrompible. Lo tenemos que dejar aquí, chicos. Solo una curiosidad, Marcos. ¿Has estado desde el minuto 1? Si no, no pasa nada. ¿Has escuchado lo que hemos dicho del último récord que se ha batido o lo tienes que saber? No estuve porque me conecté un poco cuando vine a trabajar. Que no te preocupes, que no es un examen. Pues te lo cuento. Ayer se batió en el Campeonato del Mundo de lance pesado no recuerdo el nombre, un chico brasileño hizo un lance con un plomo de 125 gramos de 283,05. Cuidado, cuidado, que no es broma. Vale, chicos, José María, millones de gracias por tu tiempo. Josep, moltes gràcies. Marcos, qué decir. Gracias por vuestro tiempo, lo tenemos que dejar aquí, gracias una semana más. Y simplemente recordaros que por favor compartáis esto antes de salir. Venga, que no se machen, no, vale. Compartir esto, hablar con vuestros amigos de lo que estamos haciendo, queremos que cada vez se ponga más gente, porque ya veis que es totalmente gratis, no censuramos nada, hablamos, lo pasamos bien, y el que se le ocurra, pues entra en el directo y hablamos un ratito. Así que Marcos se le ocurrió mucho. Pero aquí estamos para pasarlo bien, para hablar de pesca, para disfrutar una horita a la semana de lo que nos gusta y olvidarnos de Trump. ¿Vale? ¿Podemos anunciar el directo de la semana que viene? Podemos anunciar el directo de la semana que viene, venga, va. Venga, va. Pues la semana que viene en exclusiva, porque a veces lo podemos anunciar porque ya tenemos claro y a veces no, pero hablaremos de el carnado para el surcasting. Vamos a aprender. Hemos hablado muchas veces de carnado, pero en partes y en muchos directos. Pero vamos a dedicar al carnado del surcasting porque creo que vamos a rescatar unas imágenes que tenemos por ahí. Sí. Cangrejos, titas, coreano, funda, yo qué sé. Todo lo que no hace tiempo y lo que salga en el directo, Vamos a ver su pachu, vamos a rellenar hamburguesas, vamos a rellenar mejillones con caramelos licrados o sin licrar, cangrejos que corren o no corren, muertos, quitándole las patas por los que no. Bueno, muy interesante el directo de la semana que viene, carnado en el surcasting. Así que nada, gracias chicos, repito, José María, Josep, Marcos, nos ponemos en pantalla grande, les pedimos estos, pueden seguir ustedes con sus vidas y nosotros os despedimos hasta otra semana, ¿vale? Gracias, Haremos chicos. pantalla grande.
Espérate que lo tengo aquí. Gracias. Aquí está. Venga, os muteo, chicos. Un segundo. Tiqui, tiqui, tiqui. Vale, pues esto en el 60. Gracias, Marcos. Nada, pues una semana más, como bien decía mi hermano, aquí hemos estado, aquí estaremos la semana que viene hablando del carnado de Surcasting. Gracias a toda la audiencia de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Suscribiros, compartirnos. Seguirnos en redes sociales y compartir Súper nuestro importante. contenido. Y esta semana vais a ver, el que se lo haya perdido, decirle a vuestros amigos que van a poder ver los mejores momentos de este podcast directo en nuestras redes sociales en formato short, de no más de 30 segundos, para que todos podamos seguir aprendiendo de esta modalidad, descubriendo esta modalidad, esta magnífica modalidad que nosotros hemos descubierto hoy, porque todos no lo sabemos, evidentemente, que nos ha parecido súper curiosa y que es muy disfrutada. Y saludos a la gente que nos escucha en el podcast de Spotify. Sí, que nos lo pedíais porque mucha gente decía, hostia, mientras voy al pesquero para escuchar la radio, que siempre escucho la misma mentira, escucho hablar de pesca. Pues aquí lo tienes. Y nosotros preparamos la salida y lo dejamos. Sí, gracias a todos. Vale, que esto está reiniciado. Sí. Cabrera y suelta y respeto a la naturaleza. Porque nosotros nos despedimos siempre porque Somos José y Alejandro, hermanos gemelos y amantes de la pesca. Pescando.es